Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Se trataba de hacer una antología que captase la atención y el interés del lector hacia este aspecto, este elemento decisivo en toda vida humana, en la vida de los seres humanos, el agua. El elemento conector de todos estos poemas es, digamos, la consubstancialidad del ser humano y del agua. Y cómo el poeta, el hombre y la mujer, en definitiva, dan respuesta a la necesidad del agua, a la necesidad, física, pero también espiritual. Y todos estos poemas tienen ese elemento, ¿verdad? Buscan, persiguen expresar hasta qué punto el agua es un compañero o una compañera fiel a la vida humana. Para mí el mar forma parte de mi mundo visual, de mi mundo físico inmediato, ¿no? Y yo puedo decir que nací junto al mar, de modo que no puedo recordar exactamente el primer momento en que lo vi. Esa experiencia del mar, del agua, por tanto, del agua en movimiento, de la inmensa masa de agua en movimiento, forma parte de mi mundo visible desde que, desde que tengo memoria. El texto que he escrito para el libro es un relato originario, se refiere a el origen del agua en el mito de la creación. Nuestra civilización, la civilización occidental, es un híbrido entre la vieja cultura pagana, romana y griega, y la cultura judía, la cultura hebrea. En el relato bíblico de la creación, en el Génesis, el agua ocupa un lugar particularísimo, porque en general en la tradición católica, y sobre todo en las traducciones de la Biblia hechas por teólogos católicos, se supone que la creación está hecha a partir de la nada. Pero en el texto hebraico la cosa es muy distinta, porque, por ejemplo, el agua está siempre, está antes de la creación. Y, en cierto modo, Yahvé, el Creador, utiliza el agua para la creación. Cuando ya mi padre consideró que tenía la edad suficiente, hacia los 3 años, pues un buen día me cogió, me llevó al agua y simplemente ¡buah!, caí en el agua. Y como suele suceder en estos casos, es muy curioso, no sentí ni miedo, ni una extraña, ni ahogo, ni absolutamente nada. Me encontré comodísimo. Y esa fue la primera experiencia, digamos, de agua total, ¿no? Y a partir de ahí he mantenido muy buena relación con el agua. Los cuadros que presenta esta exposición son radiolarios, que son unos seres vivos que forman parte del zooplancton, que viven en el agua marina a profundidades importantes. He elegido estos seres porque
durante mucho tiempo estuve pintando el universo, el macrocosmos, y ahí me di cuenta que los mismos patrones de geometría, proporción, armonía, equilibrio que veía en el macrocosmos se presenta exactamente igual en el microcosmos. Son las mismas proporciones, las mismas cifras, las mismas geometrías. Y pintando estos seres me he dado cuenta además que la proporción áurea rige también el microcosmos, no solo el macrocosmos, el universo entero. Para mí el agua es inmensidad y tranquilidad. Yo escribo todos los libros al lado de agua, a mano, lo único que escribo a mano, y al lado de agua, sea una piscina, sea un lago, sea mar, sea una bañera, con lo cual simplemente me metí en una bañera, en este caso, pensé la historia, dejé que el agua me llevase y recordé la historia de un amigo mío que se llama Ignacio, que murió, y a partir de aquí la transcribí, con lo cual me la trajo el agua, por decirlo de alguna manera, la historia. Me rompí este diente en una piscina que había poca agua, en este caso, ¿no? Pero recuerdo que cuando me rompí el diente, yo tenía 7 años, fui al dentista y me dijo: te lo puedo poner, o quizás que el agua te lo ha querido quitar y te lo puedes dejar así roto toda la vida y serás especial. Y siempre creí en aquel dentista y siempre he tenido la sensación de que el agua me hizo especial. Cuando buceamos, pasamos a otro plano, a otra dimensión. Todo cambia. Cambia la luz, el color, el sonido, incluso el tiempo parece tener otra pulsación. Más que una imagen en concreto, lo que intento plasmar es esa sensación, observando el efecto hipnótico del agua, la pulsación del color y la densidad del espacio líquido. Esta serie de 5 cuadros cuenta una pequeña historia. Estamos bajo el agua y un nadador salta en la piscina, bucea y observa el espacio, el horizonte, los reflejos del agua. El agua sobre su cabeza. Al salir de la piscina, este nadador siente su cuerpo más leve, como si al estar lleno de líquido fuera más consciente de que él también está hecho de agua. Santiago es agua que llega entre 2 ríos que rodean la ciudad, y el agua es agua en suspensión que llega y que cae, y aquí cae de todas las maneras posibles. Cae el agua en vertical, cae el agua casi en horizontal, traída por el viento que golpea la ciudad, de modo que tenemos todas las modalidades del agua, el chaparrón, el orvallo, tenemos una gran riqueza de matices y somos una potencia en agua. Escribir sobre el agua solo puedo hacerlo desde donde yo soy. Yo soy en mi ciudad, y mi ciudad es una ciudad que no tiene mar, pero que está al lado del mar, que anhela el mar. Escribir sobre el agua es escribir entonces sobre una fuente, pues es el diálogo entre una ciudad que es una ciudad que está aquí desde siempre, una ciudad, se puede decir que Santiago estuvo, como todas las ciudades, inmóvil, pero estuvo ahí parada siempre, y sin embargo es una ciudad muy dinámica, una ciudad porque recibe corrientes constantes de gente, durante siglos, de gente que viene aquí. Y entonces ese diálogo para mí era el diálogo entre la inmovilidad del santiagués, la memoria, la continuidad del santiagués, del que está siempre aquí recibiendo gente, y la gente que viene. Santiago es eso: piedra, tiempo, distancia y agua. En realidad no pretendía hacer lo que finalmente ha salido, ¿no? Que es estas captaciones de la luz penetrando por las gotas de agua, ¿no? y descomponiéndose los colores del arco iris.
entre otras cosas porque era imperceptible al ojo humano, ¿no? Cuando yo fotografié eso no era consciente de que lo hacía, fue luego en el ordenador cuando lo descubrí, ¿no? Y bueno, pues para mí fue algo mágico, ¿no? Como el descubrimiento que hizo Isaac Newton, que a través de la luz blanca, pasando por un prisma, se descomponía en los 7 colores del arco iris. En este momento mágico donde cuando la luz pasa por las gotas de agua y descompone todos estos colores, pues fue algo que me vino dado, quiere decir que no lo perseguía. Mi relación con el agua, bueno, pues como la de cualquier ser humano, ¿no? Es la que es, ¿no? Pero sí que es verdad que recuerdo cuando era pequeño, en mis vacaciones de verano, que íbamos a Córdoba, la ciudad donde nací, en pleno mes de agosto, ¿no? Con un calor insoportable, saciábamos la sed en un pozo de campo, ¿no? En mitad de la campiña, y que metiendo prácticamente toda la cabeza en el cubo saciábamos de una forma placentera toda nuestra sed, ¿no? Esto es un recuerdo que tengo agradable del agua, ¿no? Normalmente yo me acerco a todos los textos que escribo con cierto temor y lleno de inseguridades, y algunos me producen incluso dolor el escribirlos, pero este texto para mí fue, no diré que fácil de escribir porque me llevó su tiempo, pero me lo pasé muy bien escribiéndolo. Y quizá fue el momento en el que lo hice en verano, lo hice además rodeado de agua, lo hice en un pueblo de Galicia donde tengo una casa, en Corcubión, y donde hay en las proximidades una presa, la presa de Ézaro, que construyó Juan Benet, el ingeniero y escritor, y que me dio un poco también algunas ideas para el cuento. Me surgió inmediatamente la idea de hacerlo sobre Narciso, sobre el mito de Narciso, y busqué darle la vuelta y convertir a Narciso en mujer, y que todo transcurriera en un escenario un poco difuso temporalmente y geográficamente, que no se supiera muy bien la época ni el lugar exacto, ¿no? para potenciar esa cosa un poco legendaria, ¿no? del mito. Para mí el agua es agua. Y mi bebida favorita es el agua, y posteriormente las bebidas que prefiero llevan agua ineludiblemente. Escribo con té verde, y si salgo una noche y me tomo una copa es whisky con agua. El agua es el espejo del cielo, de lo cenital. Cuando el cielo cambia, las tonalidades del agua cambian. Y entonces, bueno, pues seguí trabajando sobre esa luz que intenta flotar en lo inmaterial, que es el soporte del cuadro. Y lo interesante, yo creo, es que el cerebro tiene que completar la obra. El espectador necesita la contemplación, necesita quedarse, fijarse, estar un minuto, dos. En esta sociedad de prisas, pues creo que lo que una persona debe hacer es quedarse a contemplar algo, leer un libro o ver un paisaje con detenimiento, y no caminar en el sentido de porque tiene que ir a otro lado. Precisamente la gracia de escribir la historia o la desgracia es que tú no sabes por qué lo haces, y sobre todo no lo haces para dar ningún mensaje a nadie. Tienes una idea, a veces la idea es una imagen, y a partir de esa imagen empiezas a escribir, y vas escribiendo hasta que ves que alargar la historia más sería añadir, no sé, paja a la sustancia. Soy un gran bebedor de agua, y eso, no sé, me ha salvado, pues no sé, me ha salvado o me ha ayudado a
a llevar con una cierta dignidad mi otra gran pasión, que es el alcohol. Entonces bebo cantidades ingentes de agua y no tan ingentes de alcohol. Tratar de explicar la pintura es un fenómeno absolutamente de más y no debe existir, ¿no? La pintura pertenece al mundo del silencio. Para mí ha tenido mucha importancia el fenómeno del entorno. El entorno en que yo vivo ha sido gravitante en mi obra, tanto cuando viví 27 años en España como ahora que vivo en el campo. La obra mía, esta obra que ustedes ven, que pueden ver, pertenece a ese momento, el momento en que yo realmente la preocupación por la naturaleza y los cambios de la naturaleza ha sido fundamental. Y además que me ha planteado a mí el fenómeno de la compartimentación del espacio, ¿no? O sea, cómo en las labores lo que sucede a mi alrededor está todo planificado, haciendo compartimentos del espacio en relación al fenómeno productivo. Y evidentemente que todo esto juega un papel importantísimo, el agua. El vaso de agua para mí es todo un símbolo de una necesidad, la necesidad de satisfacer la sed, pero cómo hay una sed del espíritu que no puede saciarse. De manera que esa insaciabilidad del espíritu es también, a mi modo de ver, algo profundamente humano. Y este poema que leeré tiene mucho que ver con eso. El vaso de agua, como decía Cocteau, Jean Cocteau, el gran escritor francés, un solo vaso de agua aclara el mundo. El vaso de agua. El vaso no es una medida, sino su estancia solamente. Una terraza pide al sol, solo la luz en que se basa. Terraza alta en su mañana, o luz altiva ya le bastan. Más alto el vaso no es más alto, ni menos hondo si se alza. Lo que reposa en él reposa, sin ser más cosa.